ayer participando de la marcha de antorchas con el conjunto de trabajadores y trabajadoras y vecinos de la comarca, como también de muchos otros trabajadores y trabajadoras de la provincia que estuvieron aquí presentes en esta convocatoria de las dos CTA, de la CETEP, de la CGT, con un claro mensaje hacia el gobierno nacional, hacia los gobiernos que adhieren a estas políticas de ajuste. Claramente la propuesta de llevar adelante un rechazo al tarifazo creo que tiene su repercusión en todo el país y tiene mucho que ver con lo que nos pasa a los trabajadores de la educación, a los trabajadores en general, en las discusiones salariales, ¿no? Recién Patricia mencionaba, es muy difícil sentarse en un marco paritario cuando vos no tenés una regularidad en el proceso inflacionario, en donde quizás los acuerdos que logres en un determinado momento a los próximos meses ya queden por debajo de lo que es un proceso inflacionario real y que tiene una clara intencionalidad del gobierno de favorecer a determinados sectores. Así que bueno, creo que el posicionamiento de nuestra organización como entidad de base tanto de CETERA como de la CTA tenía la clara obligación e intencionalidad de participar fuertemente como así lo decidimos en este encuentro que se realizó el día de ayer. Con un alto acatamiento por parte de las diferentes organizaciones sociales, sindicales, políticas y también de los vecinos de la ciudad. Sí, realmente fue una marcha muy imponente, con una gran participación y gran diversidad en la participación, ¿no? Había sectores, organizaciones sociales, organizaciones políticas de distintos sectores y obviamente los sindicatos que venimos marcando ya hace muchísimo tiempo, no solamente el rechazo a estas políticas de ajuste, sino también la necesidad de la unidad del conjunto de todos los sectores populares para poder ponerle freno a estas políticas. Patricia, lo decía Marcelo, lo difícil que debe ser a la hora de las paritarias estar a la altura de lo que es la inflación. Y es prácticamente imposible porque el año pasado iniciamos un ciclo lectivo con una proyección inclusive desde el Banco Central de la República Argentina y ese relevamiento que hacen donde está estimando cuál va a ser la inflación del año, que más allá de que el gobierno de Macri había dicho un 15%, el Banco Central estimaba un 18%, después un 21%, después un 27% y terminamos con un casi 48% de inflación en el país. Sentarse en la paritaria con una proyección de un aumento salarial para un semestre es hoy imposible. En realidad nosotros ya el año pasado pedimos que las paritarias fueran trimestrales para tener la posibilidad de analizar en el tercer mes cómo había sido la inflación de los dos primeros, en este caso, de los dos primeros meses del año. Bueno, en función del marco electoral, porque es así, creo que marca un antes y un después en la provincia de Río Negro, la anticipación de las elecciones para el mes de abril, están indicando que nosotros necesitamos sentarnos antes en el marco de la Secretaría de Trabajo para hacer un análisis de cómo fue la inflación en el mes de enero, cómo va impactando en el mes de febrero y ver que abril es tarde para sentarnos. Necesitamos sí o sí tener una convocatoria anticipada y la vamos a solicitar. En ese sentido, un 2019 con mucha actividad, teniendo en cuenta también que, bueno, se viene un proceso electoral en el medio, tanto provincial como nacional. Exactamente, un proceso electoral muy complicado para la Argentina. Creo que a nivel nacional ha colapsado de tal manera el gobierno del presidente Macri que si dijimos en una primera instancia que no tenía un proyecto de gobierno, lo ratificamos después de todo este tiempo. Es una improvisación y es un constante, hoy es un constante decreto de necesidad de urgencia. En un proceso democrático, con un Congreso habilitado para que sesione y trabaje en el marco de las leyes, el presidente Macri se maneja con decretos de necesidad de urgencia y no son decretos menores. Sabemos perfectamente, están estipulados por Constitución, que cuando realmente el presidente tiene que hacer un decreto es porque está en riesgo completamente la ciudadanía, está en riesgo el país. Por eso se maneja con un decreto. En este caso, todo lo que ha hecho el presidente Macri es en desmedro de la clase trabajadora, sea activa o sea pasiva, porque no ha tenido ningún tipo de
de medición con respecto a esto. El ajuste, los tarifazos, el hecho de decir pobreza cero, que sigue siendo una utopía, el hecho de decir que no iba a ajustar porque realmente no iba a haber inflación, porque íbamos a tener un país con derecho al trabajo para todos y todas, es realmente todo lo contrario a lo que ha ocurrido en este marco. Bueno, las elecciones a nivel nacional, creo, y nosotros como sindicato y como trabajadores y trabajadoras en general, no solamente de la educación, creemos que no se puede volver a repetir un gobierno como este, un gobierno con políticas neoliberales y de ajustes solamente para quienes trabajan. En la provincia de Río Negro estamos en otra instancia anticipada. Estaría bueno poder tener una segunda charla con el gobernador y hacer un análisis de cuál es su interés mayor en adelantar un proceso eleccionario. Hoy todavía no sabemos si va a ser candidato o no, y si lo fuera, habilitado por supuesto, porque también entendemos que sería su tercer periodo y constitucionalmente no correspondería. Sería importante tener una nueva charla con él, la tuvimos el año pasado para poder explicitarle cuál es la realidad que tenemos nosotros en lo salarial y algunas otras cuestiones que por supuesto son muy importantes, como continuar con el tema habitacional en la provincia.